Soy Manuel Sánchez Luna del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid y profesor de la Universidad Complutense, y para mí es todo un placer y un honor estar con todos ustedes para discutir aspectos que llevamos trabajando durante muchos años sobre la ventilación de alta frecuencia, en la que combinamos el control del volumen generado durante la oscilación. Antes de empezar, quiero agradecer a los organizadores de estas sesiones, de estas reuniones, el haberme invitado. Siento enormemente no poder estar físicamente con todos ustedes y decir nada más que espero que si tienen luego dudas, comentarios o alguna otra solicitud, aquí pueden ver mi correo electrónico en el que desde luego con mucho gusto les atendré. Bien, antes que nada, empezar a hablar de la ventilación de alta frecuencia con la garantía de volumen, me gustaría justificar por qué utilizar el control del volumen tidal que se genera durante la ventilación. Bien, independientemente de la forma en que utilicemos la ventilación invasiva, nosotros sabemos ya por evidencias desde hace muchos años, ya desde principios de los años 90, finales de los 80 del siglo pasado, que los cambios de volumen dentro del pulmón, sobre todo de los pulmones más inmaduros de nuestros bebés prematuros, pueden generar trauma en la vía aérea. Es más, precisamente, cambios a veces no extraordinariamente importantes, sino pequeños en este volumen tidal generado en la ventilación de estos pulmones tan inmaduros, es capaz de provocar daños importantes que pueden disparar reacciones inflamatorias y ser a veces los precursores de la displasia broncopulmonar. Y es importante, desde que conocemos esto, por lo tanto, poder medir y poder conocer este volumen tidal que se genera durante la ventilación mecánica. Y lo es porque el volumen tidal es muy variable durante la ventilación mecánica, porque va a depender del esfuerzo respiratorio del propio paciente, de las características del pulmón de este paciente, de la posición del tubo endotraqueal, de las fugas, de la distensibilidad del circuito de ventilación. Todo esto hace que si no vemos, si no medimos este volumen tidal, vamos a trabajar a ciegas. Desde hace ya muchos años, los equipos más modernos de ventilación mecánica utilizan sensores de flujo, normalmente de alta precisión, con microprocesadores que son capaces de medir estos pequeños volúmenes tidales que se generan durante la ventilación mecánica y de esa manera poder controlar mejor la ventilación de nuestros niños. A raíz de esto, y ya hace años, fuimos capaces de utilizar una modalidad de ventilación conocida como volumen garantizado, que es la más frecuentemente utilizada de las modalidades de ventilación de control de volumen durante la ventilación mecánica. Miren, esta forma de ventilación, que es la más frecuente, como digo, utiliza un flujo continuo con limitación de presión, y lo que hace es que el microprocesador, colocado normalmente en la punta del tubo endotraqueal, mide el volumen tidal y es capaz de generar un cambio de presión inspiratoria en el ciclo siguiente para ajustar precisamente al volumen tidal que nosotros hemos solicitado al equipo que envíe. Bien, esta forma de ventilación hoy es un estándar en todas las unidades neonatales. Les puedo decir que en nuestro departamento, desde hace ya pues, prácticamente 15-20 años, solo utilizamos esta forma de ventilación, que iniciamos aproximadamente hace 20 años con nuestros equipos de ventilación mecánica. ¿Cuál es la evidencia detrás del uso de estas formas de ventilación? Bueno, aquí tienen quizás la última revisión de Cochrane de los trabajos en que se ha empleado la ventilación con volumen garantizado en ventilación convencional del año 2017, y como pueden ver, hay ventajas obvias que están demostrando cómo el empleo de esta forma de ventilación con volumen garantizados, así como vamos a hablar a partir de ahora de estas modalidades, claramente tiene ventajas. Ventajas como es disminuir el riesgo de muerte antes de la alta hospitalaria, disminuir el riesgo de displasia broncopulmonar o muerte, disminuir el tiempo de ventilación mecánica, algo que es fundamental para reducir el tiempo en que están dañándose los pulmones por la propia ventilación, problemas graves como es el neumotórax y fíjense hasta hemorragia intraventricular o leucomalacia periventricular. Y algo importante, con estas modalidades de ventilación se reduce el riesgo de displasia broncopulmonar. Por lo tanto, hoy no tiene sentido no utilizar estas modalidades. Bien, desde hace años
Y a partir de ahora todo lo que les voy a enseñar y les voy a mostrar es nuestra experiencia con equipos de ventilación que incluyen estos microprocesadores y que emplean el volumen garantizado. Todos los estudios que voy a mostrar se han hecho con los equipos de Dräger BN500. Como les digo, esta modalidad de ventilación que se utilizaba en ventilación convencional, como pueden ver aquí, generando un cambio de presión en cada ciclo con flujo continuo y límite de presión para que se ajuste al volumen que nosotros queremos, se ha podido adaptar también a la ventilación de alta frecuencia. Como bien saben, los equipos de oscilación de alta frecuencia generan una presión media en la vía aérea que mantiene abierto el pulmón en su volumen residual funcional. Aplicamos una oscilación de presión, como pueden ver en esta imagen, y esta oscilación de presión va a generar un pequeño volumen tidal, que es, por definición, el volumen tidal de alta frecuencia inferior al espacio muerto anatómico. Esto es un volumen tidal que no alcanza en su mayoría las unidades de ventilación, los alvéolos del pulmón. Simplemente genera unas ondas dentro de la vía aérea del árbol bronquial que genera un movimiento de difusión y unos movimientos complejos que hacen que se transmita esta onda progresivamente hasta las zonas de intercambio gaseoso y favorezca la ventilación alveolar. Bien, los equipos modernos que emplean esta modalidad y que, como les voy a decir, hoy me voy a referir exclusivamente a estos equipos con los que trabajamos nosotros, son capaces de no solo medir este volumen que se genera durante la ventilación de alta frecuencia, sino controlar. Bien, a principios de la década del 2010 empezamos a trabajar con estos sistemas de ventilación que la gran ventaja, el gran cambio que supone es que podemos ajustar directamente este volumen tidal que nosotros queremos que entregue el respirador en cada ciclo de alta frecuencia oscilatoria. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos controlar mucho mejor y reducir el riesgo de trauma en el pulmón por volumen y además controlar mejor la ventilación alveolar, ya que la ventilación alveolar en ventilación de alta frecuencia claramente está relacionado con la cantidad de volumen tidal que generamos. Miren, una de las diferencias más importantes, aquí pueden ver en el registro de la izquierda, como cuando no utilizábamos el volumen garantizado, los clásicos respiradores de alta frecuencia que generan una onda de oscilación y nada más, nosotros sabíamos que si nosotros queremos lavar más carbónico, lo que hacíamos era reducir la frecuencia del respirador para tener así mayores volúmenes tidales. ¿Por qué? Porque con frecuencias del oscilador más bajas se generan volúmenes más grandes al tener el oscilador más tiempo para generar estos volúmenes. Y fíjense cómo tradicionalmente, según aumentábamos la frecuencia del respirador, estos volúmenes tidales van reduciéndose progresivamente. Esto ha hecho como en la mayoría de los estudios que se han hecho normalmente antes del año 2015-2016, se empleaban frecuencias de oscilación en torno a los 10-12 Hz. ¿Por qué? Porque a partir de aquí los equipos reducían extraordinariamente el volumen tidal y no eran capaces de lavar el carbónico. Bien, la presencia del control del volumen durante la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado permite que nosotros tengamos totalmente controlado este volumen tidal y ahora el respirador, si le modificamos la frecuencia de oscilación, no cambia este volumen porque precisamente esta es la labor del respirador, no modificar el volumen tidal con la frecuencia respiratoria, sino simplemente con el ajuste de delta de presión. Bien, estos son los primeros estudios que hicimos y este precisamente es el primer estudio publicado con ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado en un modelo experimental animal, en un lechón recién nacido, donde pueden ver la presión parcial de CO2 en situación de un pulmón normal y después de retirar el surfactante, reduciendo por lo tanto la distensibilidad pulmonar por un lavado broncoalveolar. Y pueden ver cómo, utilizando esta forma de ventilación, nosotros somos capaces de ajustar directamente el volumen tidal y podemos pasar de 2 a 2,5 o a 3 e inmediatamente la respuesta es un aumento del lavado de CO2, un descenso, por lo tanto, de la presión parcial de CO2 en sangre arterial. Bien, si nosotros ahora provocamos una reducción brusca de la distensibilidad pulmonar al retirar el surfactante, podemos ver cómo la PCO2 se mantiene constante. No hemos cambiado el volumen tidal porque lo que ha hecho el respirador
es mantener constante este volumen tidal y, por lo tanto, mantener constante la PCO2, aún a cambio de una situación de distensibilidad pulmonar grave como es un lavado broncoalveolar. Bien, ¿qué está haciendo el respirador? Pues por cada vez que nosotros le pedimos que cambie el volumen tidal durante la ventilación de alta frecuencia, el equipo lo que va haciendo es modificar delta de presión, que es la presión que genera el oscilador en la punta del tubo endotraqueal, en el sistema circulatorio de ventilación. Fíjense cómo antes y después del lavado broncoalveolar del surfactante, delta de presión se mantiene algo diferente y lo que hace el equipo es controlar precisamente que se mantenga constante el volumen tidal que nosotros hemos ajustado. Este es el primer estudio que se publicó en el mundo para demostrar la eficacia de estos equipos en lavar anhídrido carbónico. Bien, ¿qué ocurre con la onda de transmisión delta P que se genera en el respirador de alta frecuencia? Bien, por estudios ya muy antiguos, de principios de los 90 del siglo pasado, del grupo de Herzmann y Clark, conocemos como en ventilación de alta frecuencia la onda que se genera a nivel proximal, a diferencia de la ventilación convencional, se va amortiguando hasta que a nivel distal, en la zona más cercana a la zona alveolar, apenas hay transmisión de la presión. Porque lo que está haciendo realmente el equipo es transmitir esta oscilación y generar este movimiento de difusión molecular para el intercambio de CO2. A diferencia de la ventilación convencional, que la onda de presión se transmite tanto desde el principio como del final de la vía aérea del paciente. Aquí, de una manera muy elegante, con unos sensores de presión, en un modelo experimental, Herzmann demostró cómo con diferentes frecuencias la presión cae de la zona proximal hasta la zona alveolar, no transmitiéndose en el alveolo. Bueno, nosotros quisimos comprobar esto con nuestros equipos nuevos de ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado en un modelo experimental con un pulmón de test en el que infundíamos continuamente CO2 y medíamos la presión proximal, media y dentro del pulmón de test para ver exactamente qué es lo que ocurría con la transmisión de presiones. Pero también quisimos ver la eficacia de esta modalidad de ventilación con distintas estrategias en el lavado de CO2 mediante una computadora para ver la eficacia precisamente de esta forma de ventilación. Bueno, aquí pueden ver cómo cuando nosotros tenemos ajustada la ventilación de alta frecuencia con la garantía de volumen, en la presión proximal, esto es fuera del pulmón de nuestro paciente, en el circuito del respirador, en azul, según vamos aumentando la frecuencia del respirador, la presión delta va aumentando. Sin embargo, la presión no se transmite dentro del pulmón de test. Y esto es precisamente lo que nos hace estar tranquilos, porque a la hora de utilizar frecuencias muy altas, cuando la máquina es capaz de generar deltas de presión muy elevadas, el pulmón queda protegido frente a este incremento de delta de presión. Si nosotros anulamos el volumen garantizado, si nosotros utilizamos la ventilación de alta frecuencia clásica, como siempre ha sido, sin este control, nosotros al subir la frecuencia respiratoria, en este caso de 5 a 15 Hz, podemos ver cómo delta de presión cae. Y no solo cae a nivel proximal, sino que cae dentro del pulmón de test que estamos viendo. Esto explica por qué, además, tradicionalmente, cuando utilizábamos la ventilación de alta frecuencia sin el control del volumen, se utilizaban deltas de presión y frecuencias que mantenían el reclutamiento pulmonar y que mantenían el control de la ventilación en este rango, alrededor de 10 Hz. ¿Por qué? Porque frecuencias más altas provocaban un descenso de la transmisión delta de presión dentro del pulmón y generaban una peor ventilación alveolar. Aquí pueden ver en el experimento nuestro, en blanco es la presión delta a diferentes frecuencias de 5, 10 o 20 Hz y podemos ver cómo esta presión delta aumenta progresivamente según aumenta la frecuencia del respirador. Sin embargo, dentro del pulmón de test, esta presión no es transmitida, no aumenta. Por lo tanto, nuestro pulmón queda protegido del incremento de delta de presión cuando aumentamos la frecuencia del respirador. Quisimos ver la eficacia de estos equipos en el lavado de CO2 y, como bien saben, en ventilación de alta frecuencia, el lavado de CO2, llamado DCO2 o coeficiente de difusión del CO2,
depende fundamentalmente de la cantidad de volumen tidal generado durante la ventilación de alta frecuencia al cuadrado. Por lo tanto, es un factor extraordinariamente importante, multiplicado por la frecuencia de hercios. Bien, tradicionalmente cuando no controlábamos este volumen tidal de alta frecuencia, si nosotros aumentábamos la frecuencia, el equipo tenía menos tiempo para generar volumen tidal y el volumen tidal disminuía. Así que así pueden ver con el volumen, qué es lo que ocurría con el tradicionalmente sin la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado en los puntos abiertos, puntos en blanco, pueden ver cómo según aumentamos la frecuencia del respirador en Hertz, hay un descenso de esta de CO2, lo que significa que el equipo es mucho menos eficaz en lavar carbónico. ¿Por qué? Simplemente por lo que les he comentado. Tiene menos tiempo para generar este volumen tidal y según aumentamos la frecuencia, la eficacia es menor. De nuevo, esa zona de 10 Hz era la más eficaz o la más eficiente en lavado de carbónico. Y en bebés muy graves o más mayores, con problemas respiratorios muy importantes, que necesitábamos lavar mucho CO2, intentábamos bajar la frecuencia de hercios. Bueno, aquí pueden ver en los puntos en oscuro cómo cuando desde que tenemos esta posibilidad de controlar el volumen garantizado, nosotros lo dejamos fijo y al aumentar la frecuencia del respirador, ahora ocurre todo lo contrario. Fíjense cómo aumenta de CO2. Ahora podemos nosotros independizar el control del volumen tidal de la frecuencia del respirador. Bien, esto nos hizo pensar que podríamos entonces nosotros disminuir mucho el volumen tidal de alta frecuencia para reducir el posible trauma en la vía aérea por volumen y compensar esa caída en el lavado de CO2 con frecuencias respiratorias más altas. Como pueden ver, en esta zona es donde probablemente estaríamos más seguros. Bien, a partir de ahí empezamos a hacer más estudios y quisimos analizar distintos factores, como por ejemplo el cambio del lavado de carbónico a diferentes relaciones entre el tiempo inspiratorio y expiratorio. Aquí en esta gráfica pueden ver cómo con relaciones 1-2, esto es el doble de tiempo para que salga el gas en alta frecuencia, comparado con 1-1, mismo tiempo, hay en principio mayor volumen tidal o mayor tiempo para que entre el gas, pero menor tiempo para que salga. En esta situación, lo que tenemos es mayor riesgo de atrapamiento aéreo. Bien, tradicionalmente los equipos de ventilación de alta frecuencia han intentado utilizar relaciones próximas a 1-2 o próximas hasta a veces 1-3 para reducir el riesgo de atrapamiento aéreo. ¿Qué ocurre ahora con la ventilación de alta frecuencia con o sin volumen garantizado? Bien, volvamos al laboratorio y en otro modelo experimental, en pulmón sano y en pulmón de baja distensibilidad después de retirarle el anhídrido carbónico, estudiamos sin el volumen garantizado el efecto que tiene utilizar relaciones 1-1 o 1-2. Y fíjense, es lógico entender, cuando nosotros utilizamos relaciones 1-1, el tiempo inspiratorio es mayor. Por lo tanto, generamos un volumen tidal mayor que cuando utilizamos relaciones 1-2. Por lo tanto, en relaciones 1-1, sin volumen garantizado, la ventilación alveolar es mejor y hay una menor PCO2 en nuestros animales a cualquier frecuencia del respirador. Y esto ocurre tanto en el pulmón sano como en el pulmón de baja distensibilidad. Bien, si nosotros ahora utilizamos el control del volumen, esto es la ventilación con el volumen garantizado, curiosamente pasa otra cosa. Como tenemos ajustado el volumen tidal, este volumen tidal va a ser igual, tanto en relaciones 1-1 como 1-2. Y ahora sí, fíjense cómo con relaciones 1-2, al tener más tiempo para que salga el gas, es más eficiente el equipo para lavar carbónico. Reducimos probablemente el riesgo de atrapamiento aéreo, reducimos probablemente el riesgo de sobredistensión pulmonar. Y pueden ver cómo ahora sí, con relaciones 1-2, en volumen garantizado, tanto en situación normal como de baja distensibilidad, el lavado de carbónico es mucho más eficiente. Y nosotros proponemos utilizar o intentar utilizar siempre estas relaciones próximas a 1-2 con volumen garantizado. Independientemente del lavado de carbónico en el pulmón de ventilación de alta frecuencia, debe haber un buen reclutamiento pulmonar. Esto es, nosotros con la presión media
el respirador, lo que hacemos es abrir el pulmón, vamos a su volumen residual funcional y aplicamos luego la presión de oscilación. Bien, no funcionaría nada si tuviéramos conectado un pulmón a un respirador de alta frecuencia absolutamente colapsado. Para eso hay que hacer una maniobra de reclutamiento. Tradicionalmente esta maniobra de reclutamiento se hace un poco a ciegas, en clínica, vamos subiendo la presión media de la vía aérea hasta que notamos una mejoría en la oxigenación. En ese momento consideramos que el pulmón se ha abierto, bajamos la fracción inspirada de oxígeno y volvemos a bajar la presión media buscando la presión de cierre. Una vez que la encontramos, volvemos a subir la presión del respirador para trabajar en lo que llamamos presión de seguridad, entre la presión de cierre y la presión de apertura, ya que una vez que el pulmón se ha abierto, el pulmón se cierra a presiones más bajas. Bien, pensamos que durante la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, podríamos utilizar la estrategia de controlar el volumen y mirar si el pulmón se ha abierto analizando cambios de delta de presión. Bien, este es un estudio realizado por Ana Rodríguez Sánchez de la Blanca en nuestro departamento y es un estudio experimental que consta de dos partes, un estudio ex vivo, que lo vamos a ver con pulmones de ratas, que pueden ver en que cuando el pulmón está colapsado, vacío, aplicamos una presión media en la vía aérea que va en ascenso de 5 a 14, a 26 a 38 y pueden ver cómo en este momento, por ejemplo, en el punto cerca de 14, ya ha habido apertura de algunas zonas del pulmón y cuando hagamos a presiones de 26 hay ya una apertura importante en todas las áreas del pulmón y en 38 sobre distensión. Claro, ¿cómo podemos controlar esto si no estamos viendo directamente? Bien, utilizando simplemente la ventilación de alta frecuencia con la garantía de volumen, si correlacionamos estos cambios de presión con el cambio que ocurre en delta de presión, vamos a ver algo muy interesante, que es que mientras que el pulmón se va abriendo progresivamente, delta de presión va bajando, hasta un punto en que ya no baja más, y a partir de ahí se mantiene constante, que es el punto que llamamos de apertura pulmonar o sobredistensión pulmonar. Bien, quisimos confirmar que esto ocurría también en el animal vivo en cuanto a la mejoría de la oxigenación, como hacemos en la clínica, y con el animal íntegro y provocándole un distrés respiratorio, igual vimos exactamente lo mismo. Comparamos el cambio de delta de presión según íbamos aumentando la presión media de la vía aérea y lo correlacionamos con la oxigenación. Y pueden ver cómo hay una correlación exacta entre el progresivo descenso de delta de presión según vamos reclutando el pulmón y la mejoría en la oxigenación. Y de nuevo, hay un punto que coincide a partir del cual delta de presión ya no va a bajar más por mucho que subamos la presión media y la oxigenación no va a mejorar por mucho que aumentemos delta de presión. Por lo tanto, esto se ha publicado hace menos de un año, podemos utilizar el control de delta de presión para confirmar que el pulmón de nuestros pequeños con distrés respiratorio se ha reclutado correctamente sin tener que hacer muchos cambios en la ventilación y muchas radiografías. Bien, como les comenté, todo esto hizo que pensáramos que a lo mejor la ventilación de alta frecuencia con garantía de volumen nos podía ayudar a reducir el trauma por volumen de la vía aérea, descendiendo mucho el volumen tidal, compensando con frecuencias muy elevadas en una estrategia de protección pulmonar en los bebés más prematuros durante los primeros momentos después del nacimiento, fundamentalmente durante los primeros días, cuando hay un distrés respiratorio grave y estos niños precisan de ventilación mecánica. Bien, quisimos comprobar de nuevo esto antes en el laboratorio. Esto es un trabajo hecho por Noelia González Pacheco en nuestro laboratorio de investigación y de nuevo aplicamos esta modalidad de ventilación en lechones recién nacidos que estuvimos ventilándolos durante 12 horas consecutivas tras retirar el surfactante pulmonar. Pero quisimos comparar dos estrategias. La clásica, con 10 Hz, utilizando los volúmenes tidales habituales que se utilizan siempre en la clínica, frente a nuestra propuesta, una nueva estrategia de frecuencias muy elevadas con volúmenes tidales muy bajos, pero en ambas situaciones el lavado de CO2 era equivalente. Bien, fuimos al laboratorio y analizamos los pulmones después de este tiempo de ventilación de 12 horas. Y vimos algo muy interesante. Aquí pueden ver microfotografías de microscopía electrónica
En los animalitos en que estuvimos ventilándolos durante 12 horas con 10 Hz, con volúmenes tidales habituales de ventilación de alta frecuencia, vimos un daño importante en la zona de intercambio gaseoso del epitelio respiratorio, en la zona alveolar con rotura y daño importante en las células tipo 2, daño en el núcleo y una lesión muy llamativa. Sin embargo, en aquellos animales en los que ventilamos durante 12 horas con una estrategia de frecuencia muy elevada, 20 Hz, con volúmenes tidales muy pequeños, nos llamó la atención que el pulmón estaba estructuralmente normal. No había daño alveolar, no había daño en las células respiratorias, en las células tipo 2. Si ven la histología estándar, la habitual, la óptica, pueden ver cómo en comparación entre el grupo de 10 Hz con 2,5 mililitros por kilo de volumen tidal frente a 20 Hz con, fíjense, 1,5 mililitros por kilo de volumen tidal, hay una diferencia muy importante. En los animales en que utilizamos 10 Hz con volúmenes tidales más altos, el pulmón está muy dañado, está hepatizado, hay rotura alveolar y hay reacción inflamatoria. Sin embargo, en el pulmón de los animales que habían sido sometidos a 12 horas de ventilación protectora con esta estrategia de frecuencias muy altas y volúmenes muy chiquitos, el pulmón representaba una histología bastante normal, una arquitectura normal. Aplicamos un score de daño pulmonar y nos sorprendió que frente a un grupo control de ventilación convencional, el grupo que utilizábamos la ventilación de alta frecuencia con frecuencias muy elevadas y volúmenes tidales muy bajitos, tenían un mejor pulmón en cuanto al score del daño pulmonar comparado con el grupo de ventilación con frecuencias más bajas o incluso con el grupo de ventilación convencional. Bien, es muy importante para poder hacer esto en la práctica clínica, tener la certeza de que nuestros equipos de verdad van a ser capaces de entregar el volumen tidal que nosotros queremos, pero no solo lo van a entregar, sino que ese pulmón va a recibir exactamente ese volumen. Para ello es importante que los equipos que usen ustedes tengan un software adecuado de compensación de fugas. ¿Por qué? Porque si tenemos una fuga tanto en la inspiración como en la expiración, es muy difícil que el equipo pueda controlar exactamente qué volumen tienen que tener dentro del pulmón. Por lo tanto, antes de que utilicen un equipo de ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, cerciórese de que funcionan perfectamente estas capacidades de control de la compensación de fugas y que el equipo se adapta perfectamente al volumen que nosotros queremos realmente que tengan nuestros bebés. Nuestros bebés en los que hemos empleado esta estrategia desde hace ya bastantes años y a los que les voy a mostrar los resultados clínicos. Bien, el primer estudio, también realizado por Noelia González Pacheco en nuestra unidad de neonatología, se publicó ya en el año 2016 y fue un estudio de factibilidad. Queríamos saber que éramos capaces de aplicar esta teoría, esto es, trasladar el concepto de reducir el riesgo de daño relacionado con el respirador en aquellos niños que precisaban ventilación mecánica invasiva y ventilación de alta frecuencia por la gravedad de su enfermedad. Hicimos un estudio que abarcaba a niños prematuros de distintas edades y pueden ver con distintos pesos, también muchos de ellos menos de 1000 gramos. Bien, lo que hicimos fue estabilizarlos como tradicionalmente se hacía, con frecuencias de 10 Hz. En estos niños los volúmenes tidales medios eran de 2,2 y una vez estables con una situación de PC2 controlada y saturación controlada, lo que hicimos fue cambiar el respirador para llevarles a una situación de la frecuencia respiratoria más alta con el volumen tidal más bajo, manteniendo un control tanto de la oxigenación como de la ventilación semejante. Y nos sorprendió que pudimos hacerlo. Pero fíjense, además pudimos hacerlo sin que el equipo levantara grandes cambios en delta de presión, solo un poco más alto, sin cambios significativos. Pero es que además los niños se encontraban mejor desde el punto de vista de que hacía falta una DC2 más baja para mantener la misma PC2 o incluso más baja. Esto nos animó a aplicarlo en la clínica. Fíjense cómo fuimos capaces de llevar volúmenes tidales en la franja estándar relativamente altos con volúmenes tidales mucho más bajos, los mismos niños, simplemente subiendo la frecuencia del respirador, en algunos de ellos hasta 19-20 Hz, con volúmenes tidales de media mucho más bajos que en la situación previa.
Por lo tanto, aplicamos esta modalidad prácticamente en todos nuestros niños. Bien, y quisimos ver si esto generaba algún resultado clínico. Así que comparamos dos periodos de tiempo en los cuales quisimos analizar la respuesta y la evolución de nuestros niños más graves con distrés respiratorio muy prematuros que precisaban ventilación mecánica invasiva. Entre los años 2012 y 2013 analizamos 232 pacientes y cuando empezamos con esta nueva estrategia a partir de 2016 en todos nuestros niños que precisaban intubación y ventilación mecánica agresiva, a partir del año 2016, como les digo, en este año 196 bebés. Bien, y lo que nos llamó la atención, evidentemente, es que fuimos capaces de reducir de forma significativa el riesgo de displasia broncopulmonar moderada grave. Debo decir que además, porque además es muy importante que lo tengan claro, se hizo otra estrategia más, que es pasar a la administración de surfactante menos invasivo frente al método Insure y aumentar también la cantidad de niños en los cuales aplicábamos ventilación sincronizada no invasiva nasal. Por lo tanto, la combinación de estos tres factores para nosotros ha representado claramente una reducción de las formas más graves de displasia broncopulmonar. Bien, recientemente Gonzalo Solís de nuestro departamento, nuestro fellow, ha publicado el resultado de aplicar durante todo este tiempo esta modalidad y este artículo ha salido publicado hace apenas unas semanas y es el mayor o la mayor serie de niños con distrés respiratorio muy prematuros, de menos de 32 semanas de gestación, en los cuales se ha aplicado esta modalidad de ventilación. Hemos analizado 460 de nuestros bebés de menor de 32 semanas, en los cuales en un porcentaje importante hizo falta ventilación mecánica más de 2 horas, que fueron 149, y analizamos la estrategia que hemos utilizado en 116 de ellos. Bien, fíjense que es muy llamativo cómo esta estrategia la hemos empleado fundamentalmente en niños de menos de 26 semanas de edad gestacional. Aquí es donde se acumulan los niños con mayor riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar, sobre todo las formas más graves. Y el mayor volumen de niños en los que hemos tratado con ventilación de alta frecuencia y volumen garantizado son niños de 24 y 23 semanas de gestación. Bien, las características de los niños los tienes aquí y lo que hemos querido es dividirlos en función de la frecuencia en hercios que hemos aplicado. Siempre hemos utilizado o hemos intentado utilizar la máxima frecuencia en hercios que podíamos en cada situación. Obviamente, cuanto mayor es un niño de tamaño, su vía aérea es mayor, precisan volúmenes tidales también mayores para lavar carbónico. Esto es algo que tradicionalmente sabemos. Hay veces que hay personas que dicen, bueno, es que un bebé de 4, 5, 6 kilos, esta estrategia no es útil. Miren, bebés tan grandes, normalmente esta estrategia no es útil en general como ventilación de alta frecuencia, porque la transmisión de las ondas de presión se amortigua muchísimo, como ya en los años 90 describió Hersman, porque depende de la ramificación, la distancia y la pérdida de calibre de la vía aérea. Así que cuanto mayor es el bebé o más obstrucción en la vía aérea, peor transmisión y peor va a ser el lavado de carbónico. Y va a haber que utilizar volúmenes tidales mayores. Por lo tanto, el respirador siempre tendrá que emplearse a frecuencias respiratorias más bajas. Y aquí pueden ver cómo, siendo el peso medio al nacimiento de todos nuestros niños de 725 gramos, los más mayores, cercanos a 800, hemos utilizado frecuencias próximas a 15 Hz, los de ya 750 próximas a 16, 17, 18 Hz, y en aquellos bebés tan chiquitos como 500 gramos los hemos podido manejar aproximadamente entre 19 y 20 Hz. ¿Por qué? Pues miren, porque en estos niños es muy sencillo generar buen lavado de CO2 con volúmenes tidales muy chiquitos y esto se puede conseguir con frecuencias respiratorias muy altas. Su vía aérea es muy pequeña, su vía aérea tiene muy poca ramificación, por lo tanto es muy útil la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Vuelvo a insistir, tradicionalmente se buscaban equipos muy potentes, capaces de hacer oscilar volúmenes pulmonares enormes y lo único que estábamos haciendo era dañar, distorsionar y generar un trauma muy importante por volumen
en los pulmones de nuestros bebés. Probablemente por eso, antiguamente, los estudios que se utilizaron con equipos que no controlaban el volumen ventidal, que ni lo medían siquiera, lo que estaban haciendo era tapar o ocultar el beneficio de la ventilación de alta frecuencia al generar volúmenes tidales muy importantes, muy grandes, que dañaban el pulmón de estos niños tan pequeños. Aquí pueden ver, para finalizar, en este estudio de nuestro fellow Gonzalo Solís, cómo podemos hasta ver una correlación directa entre lo que es el cambio de frecuencia y el volumen tidal que hemos empleado. Por lo tanto, a frecuencias más altas somos capaces de utilizar volúmenes mucho más pequeños, y frecuencias más bajas, como 13 Hz, hemos trabajado con volúmenes tidales un poquito mayores. Vuelvo a insistir que antiguamente se hablaba de que cuanto más potente era un oscilador, mejor. Bueno, tengan mucho cuidado, porque cuanto más potente es un oscilador, si además ustedes no miden el volumen tidal, lo que están haciendo es mayor daño en el pulmón de sus recién nacidos, sobre todo si son recién nacidos muy inmaduros, de menos de 29, 28 semanas de gestación. Por lo tanto, aquí pueden ver una correlación entre lo que es el volumen tidal que hemos empleado nosotros, con esta curva sinusoidal, y las frecuencias. A mayor frecuencia, volúmenes tidales más chiquitos. Por lo tanto, en este grupo de niños más pequeños podemos trabajar muy cómodamente con frecuencias entre 18, 19 o 20 Hz para proteger el pulmón con volúmenes tidales más pequeños, en torno a 1 mililitro por kilo. Bien, obviamente estos son datos observacionales. No hemos hecho todavía ningún ensayo clínico aleatorizado, controlado, para comprobar que esta estrategia de utilizar volúmenes muy pequeños frente a volúmenes muy, vamos a llamarlo, estándar, muy habituales de la ventilación de alta frecuencia, son mejores. Evidentemente, sí tenemos datos observacionales en una población, como pueden ver, muy importante de niños. Número uno, que se puede hacer. Número dos, que estos niños están mejor en cuanto al seguimiento de su problema respiratorio. Por lo tanto, y en resumen de esta presentación, me gustaría darles estos mensajes para llevar a casa. En primer lugar, que tradicionalmente la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que siempre la hemos utilizado como modalidad de rescate en los cuadros más graves de distrés respiratorio, no controlaba el volumen tidal que se generaba. Y esto hacía que a veces estábamos empleando volúmenes que estaban provocando grandes traumas en el pulmón. Pero no solo eso, tampoco éramos capaces de controlar adecuadamente el lavado de carbónico. Y tradicionalmente equipos, vamos a llamarles entrecomillado, muy potentes, que generaban volúmenes tidales muy altos, eran capaces de provocar problemas graves a la hora de reducir mucho la PC2 de nuestros pacientes y aumentar el riesgo de daño cerebral. Bien, recientemente, aunque esto ya recientemente podemos decir que en los últimos 8 o 9 años, nuestros equipos de alta frecuencia oscilatoria con microprocesadores no solo pueden medir el volumen que generamos, sino que también lo podemos programar y lo podemos fijar, de tal manera que el equipo va a adaptar delta de presión para que el volumen tidal que entrega en cada ciclo de oscilación en Hertz sea el que nosotros hemos programado. Importante que para hacer eso, dos condiciones. Una, el pulmón tiene que estar reclutado, el volumen residual funcional tiene que mantenerse abierto, porque si no, si el volumen pulmonar está reducido, si el pulmón está atelectásico, si está cerrado, no se va a transmitir la onda de presión. Así que el pulmón no va a lavar carbónico. También, si el pulmón está sobredistendido, evidentemente habrá un compromiso también en la ventilación y además un compromiso hemodinámico. Por lo tanto, eso es importante. Y en segundo lugar, para poder hacer esto, el equipo tiene que saber con certeza que el volumen que nosotros le estamos diciendo que llega al pulmón es el que realmente llega al pulmón. Por lo tanto, tiene que haber software de compensación de fugas, y es importante porque hay estudios que han demostrado que hay equipos que son capaces de compensar fugas tan grandes como del 75 al 90%, y otros equipos a partir de prácticamente el 30-40% ya no son capaces de compensar estas fugas. Por lo tanto, pueden estar entregando volúmenes o mucho mayores o mucho menores de lo que nosotros hemos programado. Hemos visto además que podemos utilizar con esta modalidad de ventilación volúmenes tidales de alta frecuencia muy pequeños. ¿En qué pacientes? Sobre todo los niños más inmaduros. ¿Por qué? Porque son los que tienen la vía aérea
menos desarrollados. Muchos de ellos están en fase sacular, están en fase previa a la aparición de áreas de intercambio gaseoso eficientes. Son algunos de estos pequeños están en fase tubular todavía. Por lo tanto, el trauma por volúmenes tidales puede generar un cambio importante en el crecimiento de estos pulmones, disparar la reacción inflamatoria, romper y dañar esta vía aérea en desarrollo y ser el primer eslabón en el desarrollo de la displasia broncopulmonar. En este grupo de niños es en los que empleamos, y además lo hemos visto hacer, volúmenes tidales muy pequeños. Para ello lo que hacemos es compensar ese lavado de carbónico que va a disminuir el volumen tidal con frecuencias muy elevadas para mantener esta CO2. Y hemos visto que la combinación de esta estrategia, sobre todo en los primeros días después del nacimiento, en bebés muy graves que precisan ventilación invasiva de volumen tidal muy pequeño con frecuencias muy elevadas, al menos en el modelo experimental puede reducir el daño pulmonar. Pero es que también en clínica, al menos en nuestros pacientes, hemos visto que se reduce el riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar moderada grave, que clasificamos ahora como formas 2-3. Bien, esto es en resumen, en este tiempo, el trabajo que hemos hecho prácticamente desde el año 2010, tanto en nuestros laboratorios como en la clínica. Yo espero que este resultado de ventilación podamos seguir confirmando la eficacia para tratar de reducir el trauma en la vía aérea de nuestros pequeños. Recordar que una sola estrategia no va a reducir el daño pulmonar. Por ello, la estrategia combinada de reducir el riesgo de intubación, aplicando estabilización pulmonar en el momento del nacimiento, generando buen volumen residual funcional, generalmente con la aplicación de ventilación no invasiva con CPAP en el momento del nacimiento, con administración precoz de surfactante, generalmente por técnicas menos invasivas, y en las formas graves, aplicar de forma precoz protección pulmonar con volúmenes tidales pequeños. Esto en su conjunto es lo que probablemente vaya a reducir el trauma en el pulmón. Nada más, quedo muy agradecido de nuevo a los organizadores por haberme dado la oportunidad de estar con todos ustedes. Muchas gracias por su atención.